Doctora Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de la pobreza del INEGI y quien fue consejera, muy importante, en el Coneval del 2020 al 2024. Está en la línea, doctora. Gracias y buenos días. Muy buenos días, Azucena. Bueno, pues gracias. Es una gran noticia, sin lugar a dudas, esta salida de la condición de la pobreza de 17 millones de mexicanos. Es una gran noticia para el país, doctora. Mira, efectivamente, la medición que acaba de hacer público el INEGI destaca una reducción importante en la pobreza multidimensional y una reducción en todas las carencias. Pero también lo que nos permite destacar esta información es algunos indicadores que han empeorado, como la población vulnerable por carencia, que llegó a 32.2%, y también la persistencia de la estructura de las carencias. Todavía en México, recordemos que la carencia es la vulneración de un derecho. Okay. La carencia es un indicador que captura la vulneración de un derecho reportada por las personas. Si esto es así, pues que tengamos todavía una carencia tan alta en materia de seguridad social, con 48.2% de la población, equivalente a 62.7 millones de personas. Con esa carencia y que tengamos todavía enormes desafíos en materia de acceso a los servicios de salud, con 44.5 millones de personas en esa carencia, pues nos permite contextualizar toda la información que hizo pública ayer el INEGI. Qué interesante qué interesante adelante, que destaque discúlpame. esto. No, doctora, al contrario, qué interesante que destaque esto, doctora Claudia Maldonado, porque, bueno, quisiéramos entender una forma de que se puedan conciliar estas dos situaciones, es decir, dice el INEGI, 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza multidimensional, 7 millones estaban en situación de pobreza extrema y, bueno, millones de ellos salen de estas condiciones, pero no quiere decir que se viva de la manera en la que los derechos humanos tendrían que garantizar que se viva en México. Es decir, ¿cómo conciliar estas dos noticias? Una muy buena, sin lugar a dudas, y la otra, pues no tanto, porque seguimos teniendo carencias de acceso a servicios básicos. En la educación, por ejemplo, pues no mejora, no avanza ni retrocede, pero no mejora el acceso a los servicios de educación, al sistema educativo. El acceso a la salud, pues sí crece hasta el 34%. ¿Cómo podemos conciliarlo, doctora? Mira, una de las virtudes del ejercicio de medición y del seguimiento estricto a la metodología es que con el enfoque de derechos podemos confiar en la ubicación de todas las personas en el país en estas categorías. Y estos contrastes que quiero enfatizar es lo que se reporta en 2024 es buenas noticias en todos los indicadores respecto a 2022, pero no son las mejores noticias desde la perspectiva de desarrollo social, porque en salud no hemos llegado al nivel que teníamos en 2016, porque todavía 62 millones, casi 73 millones de personas en este país no tienen el acceso a la seguridad social que está consagrado en la Constitución. Entonces, lo que esto nos permite es ver los desafíos y los avances relativos a diferentes elementos que captura la medición. Y yo quiero destacar el umbral que identifica a estos 7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Hay una reducción de 2.1 millones de personas respecto a 2022, pero en 2024, en un país como México, hay 7 millones de personas que tienen un ingreso insuficiente para poder satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y que además tienen 3 o más carencias. Es decir, de los 6 indicadores de carencia que captura esta medición relativos a los 5 derechos sociales que mandata la Ley General de Desarrollo Social, este grupo de mexicanos de 7 millones de personas tiene 3 o más de sus derechos vulnerados. Entonces, por eso esta información, a pesar del avance indiscutible respecto a 2022, cuando lo vemos con la perspectiva de derechos, pues la lectura es distinta.
Sí, tiene usted toda la razón. Es decir, a ver, en 2016 me dice había más acceso entonces a ciertas condiciones, a ciertos servicios de salud, por ejemplo, que los que hay en 2024. O sea, si lo comparamos con el México del sexenio anterior, posiblemente nos encontremos que no todo ha mejorado y que algunas cosas se han quedado estancadas. Así es. A ver, aquí estoy viendo, por ejemplo, rezago educativo. Estamos en el 2024, 2.8. ¿Es correcto? Así es. En rezago educativo tenemos 18.6% de la población, es decir, 1 de cada 4 mexicanos no concluyó la educación obligatoria en la edad esperada. Esa es la definición de rezago. Esa es la definición de rezago. ¿Me repite el porcentaje? Es 18.6% de la población. 18.6%, que no es tan diferente a la medición, por ejemplo, del 2016. Efectivamente, por eso hablo en términos muy generales de que se mantiene la estructura de las carencias. Uh-huh. Es decir, el rezago educativo se mantiene estancado, sube, baja, pero se mantiene ahí en un promedio preocupante. Lo que sí sube es la carencia por acceso a la seguridad social. Ese me parece que, no sé, usted dígame, doctora Claudia Maldonado, sería el foco rojo. Si usted tuviera que poner foco rojo en ciertos indicadores de carencia social, ¿cuáles serían? Por orden de magnitud, Ajá. Con estos datos comparables que tenemos desde 2016, son en primer lugar la carencia por acceso a la seguridad social y en segundo la carencia por acceso a servicios de salud. Carencia, servicios de salud, que son mayores en porcentaje si lo comparamos con 2016 o con el sexenio caso pasado. De salud específicamente sí. Y en el caso de estos dos indicadores para toda la serie, es decir, desde 2016 hasta la última edición de la medición, que es de 2024, tenemos estas carencias, digamos, déjame ver si lo puedo refrasear. A ver, por el favor. Derecho más vulnerado en este país es el derecho que tenemos todos y todas a la seguridad social y al acceso a los servicios de salud. Son los dos derechos más vulnerados que captura la estructura de esta carencia. Veo aquí, por ejemplo, en esta información que compartieron, doctora, acceso a servicios de salud, 16% tenía esta carencia en el 2018 y 34% en el 2024, o sea, prácticamente se duplicó. Así es. Era 15.6, si mal no recuerdo, en 2016, y esto supone que no hemos logrado revertir el dramático incremento de esta carencia en este periodo que, como bien sabes, estuvo caracterizado en primer lugar por la pandemia y en segundo lugar por una transformación muy errática del Sistema Nacional de Salud con la desaparición del INSABI, con la desaparición del Seguro Popular, la creación, construcción muy fallida, creo que podemos afirmar, del INSABI y la transición a un tercer modelo de atención que representa el IMSS Bienestar en esta nueva modalidad. Entonces, eso que está ahí está detrás, estas tres grandes afectaciones a la capacidad de las personas de acceder a los servicios de salud, el shock en el Sistema Nacional de Salud de estas reformas que no llegaron a buen puerto y que supusieron mucha inestabilidad institucional en las reglas del juego del sistema de salud, y la pandemia. Entonces, así se explicaría esta doble cifra, eso de duplicar la cifra de 12 a 34. Aquí estoy tratando de ubicar del 2016, yo tenía 2018, pero digamos de 16 a 34. La pandemia, la fallida estrategia de salud con la desaparición del tema del Seguro Popular, la creación fallida, como usted dice, del INSABI y algo que no se ha podido recuperar, ¿no?, por parte del gobierno actual. Esa sería una posible o una explicación. Sí, son posibles hipótesis porque pasaron muchas cosas también, incluso en la estructura de los hogares y en características demográficas del país de 2016 a 2024. Pero sí, estos son dos factores que tienen que estar en la discusión del análisis de lo que explica el cambio en la carencia, este aumento dramático en la carencia y que no estemos en niveles de 2016. Al mismo tiempo, esta medición no nos permite, como es una fotografía,
Ujú. no nos permite realmente identificar las causas detrás de todas estas variaciones si no se hacen análisis adicionales que por supuesto puede hacer la academia, los tomadores de decisiones y que hace el propio INEGI en como la agenda de investigación en materia de pobreza y la agenda de investigación Ujú. asociada a la evaluación. Bien, doctor, me alcanza el corte. Aguántame un poquito porque es automático y le quito unos minutitos más si es tan amable, por favor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Minutos, gracias a la doctora Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza del INEGI, por mantenerse en la línea. No le quito ya mucho más tiempo. Doctora, déjeme nada más para sintetizar. A ver, se hizo medición de pobreza multidimensional, pobreza moderada y pobreza extrema. Así es, y se identifica la población que es vulnerable por carencia y vulnerable por ingreso. ¿Cuántas personas son vulnerables por carencia y cuántas por ingreso hoy en México? Mira, tenemos a 32.2% de la población vulnerable por carencia, que equivale a 41.9 millones en 2024. Ajá. Y la población vulnerable por ingreso en 2024 es 5.8% de la población, equivalente a 7.6% de la población, lo que nos refleja el peso que ha tenido la recuperación del ingreso de las personas en México en la reducción de la pobreza. Ahí en 2016 era mayor este número de personas con carencia y carencia por ingreso. Mira, la población vulnerable por ingresos en 2016 era 7.6, Igual. pero insisto, es solo la población que tiene un ingreso inferior a estos umbrales. Ajá. Y en 2024 es de 5.8%. En términos absolutos, en 2016 era 9.1% y en 2024 es 7.6%. Vulnerable por ingresos, es decir, que no presentan las carencias, pero tienen un ingreso insuficiente. Así es. La población vulnerable por carencia social es aquella que sí tiene un ingreso mínimo necesario. Cuando digo suficiente, es el mínimo necesario, para que entendamos que los umbrales son bajos, tanto en la dimensión de carencia como la de ingreso, porque es lo mínimo necesario para ejercer el derecho, lo mínimo necesario para satisfacer necesidades básicas. O sea, la de ingreso bajó de 9.1 a 7.6%. ¿Y por carencias? Pero quiero destacar, Azucena, si me permites, sí, el resultado de la medición multidimensional, porque estos son indicadores adicionales. A ver, multidimensional. La medición quiere decir que multidimensional es incluye ¿qué? 29.6% de la población. 3 de cada 10 personas en México no cuentan con el ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria y no alimentaria y tienen al menos una carencia social, es decir, al menos uno de sus derechos sociales es vulnerado. No cuentan con el mínimo necesario para acceder a él. Multidimensionales, ahí vemos indicadores, estos de los que hablamos, educativo, acceso a la salud, servicios de vivienda, alimentación, etcétera. ¿Esa sería la pobreza multidimensional? Así es. Y un subconjunto de ella, que es la pobreza extrema, es un grupo de 7 millones de personas que viven con un ingreso inferior, insuficiente para pagar la canasta alimentaria, que es decir, satisfacer las necesidades de alimentación, y que presentan 3 o más carencias sociales, es decir, vulneración de al menos 3 derechos sociales. Bien, entonces eso es muy importante, estos datos que nos ha dado de arranque, porque, bueno, evidentemente lo que se señalan son los datos generales, no como un gran logro, que también lo es, pero no quiere decir que estemos en el lugar donde tendríamos que estar en este 2025, donde quisiéramos estar en el 2025. Pobreza moderada baja del 34.9 al 24.3, pobreza extrema del 7% al 5.3%. ¿Se explica por qué factores, doctora? Mira, cuando analizamos los componentes de las carencias y cuando analizamos los componentes del ingreso, vemos que un factor de gran peso es el aumento del ingreso por trabajo de las personas, por trabajo remunerado, por remuneraciones de trabajo subordinado y por trabajo independiente. Y en segundo lugar, la contribución de las transferencias,
que no corresponde exclusivamente a las transferencias de los programas sociales, sino también a otro tipo de transferencias. Y, pero que Como por digamos que ejemplo. la historia, Ajá. hay, por ejemplo, las pensiones Ok. que reciben las Jubilaciones. personas Ajá. por el régimen contributivo no son ingresos por trabajo, son parte de Ujú, las transferencias. ujú. Las transferencias que reciben las personas por otros programas sociales, como la pensión por adultos mayores o los programas de becas, se incluyen en este rubro que captura el renglón de transferencias en la composición del ingreso corriente total per cápita de los hogares. Ahora, también ustedes pueden consultar la presentación que hicimos en el instituto el día de ayer, en el que sí hacemos la comparación de la contribución específica, un escenario hipotético, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con la pobreza si no hubiera habido transferencias por programas sociales? Ajá. Y aquí Correcto. dos hallazgos importantes. La tendencia del indicador de pobreza multidimensional no se altera en ausencia y presencia de transferencias. ¿Qué quiere Correcto. decir? Que un factor distinto al de las transferencias por programas sociales está detrás de la reducción de la pobreza que vemos eh, entre 2022 y 2024. Y al mismo tiempo, porque las transferencias afectan el ingreso corriente total per cápita de los hogares, sí vemos que estos niveles porcentuales de pobreza serían mayores si no hubiera habido transferencias Ok. en 2024. A ver, en la pobreza multidimensional no es un factor el tema de las transferencias o de los programas sociales. No es factor para que Es, aumente o disminuya, sí es un factor, pero no el pero determinante. la contribución más fuerte Ajá. de lo que ha cambiado y que se captura con esta encuesta, con el uso de esta metodología, es el peso que tiene el ingreso laboral de las personas. Ujú. Quiero enfatizar en todos los niveles, los deciles de ingreso, tanto en el primer decil, que es el decil más pobre, Ujú. como el décimo, que corresponde a las personas que tienen el ingreso más alto en este país. En todos los casos, la contribución más importante en términos porcentuales de todas las fuentes de ingreso que tienen las personas es el trabajo, Ok. no las Ujú. transferencias Correcto. que son generales ni las transferencias específicas que están asociadas a los programas Ajá. sociales que reciben las Ah, personas. por ejemplo, el aumento del salario mínimo sí sería un factor. Efectivamente, Ajá. algunas reformas laborales, Bien. A ver, así no, es. no quiero equivocarme en el fraseo, doctora Claudia Maldonado. Esta baja en la pobreza moderada, extrema, se explica en una primera instancia por el dinero que ingresa a las familias o a los hogares por el trabajo fijo, Así por el es. empleo Es y por trabajo las mejoras. subordinado, Ajá. remuneraciones por trabajo subordinado e ingreso por trabajo independiente. Bien, no por los programas sociales. Ahora, segundo, Las las transferencias son el transferencias. segundo Ok. elemento de peso en la composición del ingreso de las personas. ¿Qué pasaría si en el caso de la pobreza extrema se retiraran estos apoyos, particularmente en ese rubro, Mira, en ese escenario en ese segmento? hipotético, Ujú. hubiéramos pasado, déjame checar este dato porque no lo tengo aquí en mis notas, Sí. discúlpame, vengo en No, trayecto, no te preocupes. Ahora pero mira, tenemos, está en la presentación, me parece, disculpa, se me olvidó ese dato fundamental. pero digamos, En estuvimos todos del los casos, 7%, bajamos los al programas, la 5.3%. pobreza Ajá. hubiera sido mayor en 2024 en ausencia de programas sociales. En todos los casos, también la multidimensional. Sí, nos referimos a la pobreza multidimensional y a la Moderada pobreza y extrema. extrema. Perdón, a la pobreza moderada y a la pobreza extrema. Ah, ok. En la Sí, moderada y en extrema, si no hubiera esta entrada en los hogares de los programas sociales en efectivo, sí hubiera aumentado la pobreza. hubiera sido mayor el valor de la pobreza, pero de todas maneras hubiera sido menor que en 2022. A eso me refiero con esta distinción. Correcto, correcto, correcto. Es decir, el gran empujón, entre comillas, fue gracias al Es el trabajo, ingreso por al trabajo. El ingreso, al gran empujón es salario. el ingreso por trabajo, así es. Sostiene un poco este programa de ayudas sociales, pero no cambiaría demasiado porque lo fundamental es el acceso al trabajo, al empleo formal. Así es, porque ese es el factor más importante en el ingreso de las personas, con independencia de su nivel de ingreso.
Bueno, Así entonces es. usted diría, doctora Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza del INEGI, sí bajó la pobreza, sí es una buena noticia, pero ¿cómo lo frasearía, cómo lo titularía si tendría que hacerlo, como lo hacen los medios esta mañana? Desde el enfoque de derechos que caracteriza la medición que tenemos en México, cualquier presencia de carencia y de ingreso insuficiente que captura esta medición es un gran desafío para el desarrollo social. Y tenemos ese desafío en salud sobre todo. En seguridad social, en salud y en las otras carencias que son de menor prevalencia, pero que son vulneración de derechos. Por eso insisto mucho en el enfoque de derechos. Son derechos a los que tendríamos que tener acceso todas las personas en el país, que no se cumplen cabalmente porque no tenemos los elementos mínimos para acceder a estos servicios y eso es una vulneración de derechos. Correcto. Eso es lo que implica esta identificación de las carencias. Pues le agradezco mucho, doctora. Ha sido usted muy clara, muy importante además su presencia como exconsejera del Coneval. La metodología, etcétera, se mantuvo exactamente igual que en el Coneval. Así es. Ujú. Con el modelo de gobernanza del INEGI se utiliza la misma metodología del Coneval por norma, porque así lo establece la Ley General de Desarrollo Social y porque así lo establece la metodología vigente, que es la que emitió el Coneval. No hay ninguna rendija para que se cuele la desconfianza, doctora. Ninguna. Tenemos el mismo insumo, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Tenemos la misma metodología que se aplica con los mismos umbrales y los mismos procedimientos estadísticos y de análisis de equivalencia que nos permiten ofrecer a la población continuidad y consistencia de los resultados en 2024. Pues enhorabuena, doctora Claudia Maldonado, por este trabajo. Le agradezco mucho estos minutos. Gracias, Claudia, coordinadora general de medición de pobreza del INEGI. Buen día, doctora. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Hasta luego. Regresamos.